Vamos a darle. Vale, pues ya está grabando, chicas. Sí, ¿hay un micro encendido? Vale, Sí. silencio, Elena, Maite y creo que ya están todas No las. se oye nada. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Por los auriculares? No tengo ni idea. Como para mí esto es súper nuevo. ¿Quién está Pero a hablando? ti sí que te Ah, oímos. vale, aquí sí que hay. La voy a silenciar. Es Samsung SM, no sé quién será. La Vale. verdad es que no. El resto nos confirmáis que se escucha, por favor. Yo creo que, bueno, si nos escuchamos entre nosotras, sí, ¿no? O sea. Vale, vale, genial. Gracias. Hola Sonia. Ay, qué bien. Mira, hay caras, hay nombres conocidos por aquí. Sí, Inés, qué sí. Y guay. tenemos un poquito de representación así de toda la península. Genial. Pues cuando quieras, Diana. Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Como os decíamos, se nos había ocurrido hablar de brotes verdes no solo porque entraba la primavera en el calendario, sino porque hemos pensado que es un buen momento para hacer balance de ese primer trimestre. Y lo que hemos notado, tanto nosotras como hablando con clientes o con compañeros, es que este trimestre ha sido una montaña rusa, ¿no? La mayoría de nosotros empezó enero con poquito trabajo, luego vino un aluvión de trabajo, luego parece que vuelve a bajar y al fin y al cabo creo que esto sirve para reafirmarnos en que, pues mira, el trabajo no se acaba, el trabajo está ahí, hay épocas, hay valles y montañas que tenemos que sobrellevar, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa, empecemos por el principio, las presentaciones. Aunque muchos nos conocemos, nos presentamos brevemente. Maite, pasa cuando puedas. Gracias. Claro. Comienzo yo, que para eso estoy hablando. Yo soy Diana, me imagino que algunos me conoceréis, otros no. Yo soy traductora jurada y jurídica y también soy intérprete y gestora externa. Em, llevamos con este proyecto tan chulo poco más de un año ahora, ¿no? Y bueno, Marian se incorporó un poquito después y lo cierto es que en este periodo me ha encantado pues poder compartir todo lo que estamos compartiendo con vosotros y en estos encuentros, así que bueno, pues me alegro mucho de que estéis por aquí en uno más. Recordamos a toda la gente que todos los meses hacemos encuentros como estos de forma gratuita para poder ayudar al sector a ser cada vez mejores y más eficientes y más productivos. Y en nuestra newsletter también compartimos píldoras de contenido muy interesante que os podéis registrar a través de nuestra web, que es programaempresarial.com/registro, ¿vale? Ah, bueno, si os parece, chicas, continúo yo. Yo soy Maite, especialista en marketing digital y llevo desde hace más o menos una década ayudando a negocios a expandir su proyecto a nivel digital. Y pues la verdad es que el proyecto de Dual nació, para quien no lo sepa, un poco vino así como fue surgiendo, fue un brote verde que fue, es el mejor ejemplo de brote verde como tal, porque fue surgiendo de la nada, o sea, no había nada y empezamos Diana y yo empezando a montarlo, pensando, detectando esas necesidades que tenía el sector y a partir de ahí fuimos construyendo un programa empresarial de bastante calibre que ayuda al sector y es sobre todo muy, muy práctico. Y nada, daros las gracias a todos los que estáis por aquí y a todas las que habéis confiado en nosotras y a Marian te doy la palabra. Pues yo soy Marian, soy la tercera que se ha unido al proyecto y me dedico a la traducción y a la transcreación en los sectores del marketing, de la medicina y de la ingeniería. Y llevo más de 20 años dedicándome al sector de la traducción y bueno, me encantó este proyecto desde el inicio y he venido a aportar, pues, a sumarme al acompañamiento, a que os sintáis nos sentáis muy cerquita para cuando surgen esas dudas de cómo aplico esto a mi proyecto. Y bueno, pues con muchísima ilusión. Perfecto. Jolín, gracias, Marian, Maite. Arrancamos. Em, Como os hemos comentado, y para los que no nos conocéis o no nos habéis escuchado mucho, nosotras desde que creamos Dual lo hemos basado en tres pilares que nos parecen fundamentales para que cualquier negocio salga adelante. La mentalidad, el negocio y el marketing. Y a lo mejor veis esto y pensáis,
¿A qué te refieres? Bueno, la mentalidad, y aunque os parezca lo menos importante, es lo principal. Somos un negocio, tenemos que pensar como negocio y tenemos que vencer esas creencias limitantes con mentalidad de abundancia y con asertividad, que son cosas que, como se suele decir en inglés, es más fácil decirlo que hacerlo, pero con la práctica se consigue. Y por otro lado, los otros dos pilares, igualmente importantes, por supuesto, cómo gestiono mi negocio de manera que me permita alcanzar el estilo de vida que yo deseo, cómo me organizo, cómo soy productiva, cómo aplico y encuentro unas tarifas sostenibles y las negocio y cierro esas ventas. Y por supuesto, el marketing es la herramienta que nos ayuda a conseguir todo esto, ¿no? Cómo llegamos a esos clientes objetivo, nos publicitamos, hacemos un proceso de venta exitoso y logramos los acuerdos, que para eso es para lo que hemos venido aquí. Entonces, habiendo aclarado esto, que estas son las tres bases de Dual, em, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer ese balance de ese primer trimestre, de con qué nos quedamos, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y no solo me refiero a clientes que nos hayan caído mal o clientes de que digamos, madre mía, todos así. No, me refiero a, bueno, a lo mejor con mis propósitos de año nuevo me había planteado que iba a dedicar 1 hora a marketing todos los días y resulta que a mí no me funciona. Resulta que es que no rindo así. Bueno, pues a lo mejor te funciona más dedicar un día, dedicar medio día. No lo sé. ¿Qué hábitos y qué cosas están funcionando en nuestro negocio y qué no? Y luego vamos a entrar a hablar de LinkedIn, que yo sé que es para lo que habéis venido todos, porque es lo que se lleva. Vamos a ver cómo optimizamos ese perfil para captar clientes y cómo abordamos, tanto cómo buscamos y cómo abordamos a esos potenciales clientes, que es una de las dudas que más nos plantean, tanto pues, a través de redes como en las propias consultorías. Así que, brotes verdes. ¿Qué son los brotes verdes? A nosotras nos parece una metáfora genial para identificar a esas pequeñas oportunidades que pueden convertirse en oportunidades que al principio pasaban inadvertidas o que simplemente no habíamos reparado en ellas. Nosotros dijimos, bueno, pues yo quiero ser traductor y yo traduzco textos jurídicos y ya está. Bueno, pero puede haber más cosas. ¿Qué cosas pueden darnos pie a esos brotes verdes o esos nuevos servicios que nos pueden aportar beneficio? Pues los clientes existentes, que como te conocen, cómo les gusta, cómo trabajas, pueden pensar en ti para ampliar esa cartera de servicios. Un sector que tú quizá no tenías en mente y que está creciendo, por ejemplo. Es algo que yo he hecho con la traducción de marketing y deseo. No me formé en ello, pero a medida que han ido avanzando los tiempos, es algo que está creciendo y que me interesa mucho o las colaboraciones entre colegas u otras muchas cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, hablando de colaboraciones, ¿no? Desde Dual decidimos ofrecer un servicio de portfolio y de redacción de perfiles combinando nuestras habilidades porque nuestros clientes nos lo empezaron a pedir. Esos son pequeños ejemplos de qué puede representar un brote verde. Y al final, si os acordáis de lo que he dicho al principio, de la mentalidad y de pensar como negocio y de tener esa creencia o esa mentalidad de abundancia, partimos de ahí. Si lo enfocamos así, es posible ver estas oportunidades. Lo cual me lleva a por qué nos cuesta tanto ver estas oportunidades. Y aquí le quiero pasar la palabra a Marian para que nos dé su opinión. Marian, ¿tú cómo lo ves? Muchas gracias, Diana. Pues yo veo que, y aquí viene la parte de mentalidad, ¿no? Se nos escapan estas señales y nos cuesta ver los brotes verdes porque solemos estar muy metidos en el día a día, apagando fuegos, atendiendo consultas de clientes, corriendo de una tarea tras otra. Y nos estamos enfocando en eso, en apagar fuegos y no estamos sembrando oportunidades y nuevos escenarios, ¿no? A veces se trata del ajetreo del día y también pues no solemos analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Más allá de lo que veo de una tarea cotidiana. Suele ocurrir que tampoco tenemos implementado un sistema que nos ayude a detectar estos cambios en nuestro mercado, como puede ser esa hora de hábito de dedicarla a marketing, como puede ser esa hora de repaso de lo que ha habido a lo largo de la semana desde un lugar
no solo en la tarea, sino a grandes rasgos qué ha pasado esta semana. Hay muchos compañeros traductores que van sacando tiempo el viernes, a principio de la semana, a mitad de la semana, para ver cómo está yendo todo y con esa visión más de paja, ¿no? Sin ese sistema, pues muchas veces nos ocurre que parece que todo es una rutina y no estamos abiertos o abiertas a verlos. Puedes pasar. Genial. Y bueno, eh, quería plantearos si os podía tomar una pausa para ver si en este primer trimestre, en este balance de cómo han ido enero, febrero y marzo, si habéis visto alguna solicitud algo diferente de los clientes, si hay contactos distintos o si de alguna forma habéis visto que el sector está mostrando cambios, ¿no? A veces pues son conexiones nuevas que se presentan y esas nuevas conexiones te plantean nuevos escenarios, nuevos servicios o nuevas colaboraciones. Así que os animo a escribir en el chat si has notado algún brote verde. Ahora os damos más ejemplos. Si queréis, comparto, mientras se anima la gente a escribir, podemos compartir alguna experiencia que nos ha surgido, porque dicen por ahí que quien trabaja le llega trabajo, ¿no? Y al final quien está de forma activa haciendo acciones, tiene una estrategia de visibilidad, intenta llegar cada vez a más gente, pues al final te llega de vuelta, ¿no? Digamos. Y un ejemplo que surgió fue que en mi caso, en la agencia, pues nos contactaban clientes que querían registrar su marca. Querían registrar su marca porque querían expandir su negocio por Europa, querían internacionalizarse, querían que nadie les robara su nombre porque era un nombre muy arraigado, que lo querían mucho y desde hace muchos años. Entonces, yo ese servicio de gestión, porque básicamente eso es una gestión como tal, pues nunca se me había dado, no se me había ocurrido, pero tenía ahí a Diana y la tengo que es muy ejecutora y es muy gestora. Entonces le dije, oye, Diana, tengo dos o tres clientes que nos han preguntado esto. ¿Tú crees que podríamos dar este servicio en conjunto? Eh, a lo que Diana me dijo que sí, buscábamos, bueno, investigamos cómo ofrecerlo, definimos un proceso dentro de la oferta que le dábamos al cliente para que supiera pues cómo iba a recibir esa información, cómo iba a ser todo el proceso de registro, el tema de los pagos, de registrar la marca, etcétera. Y se lo propusimos a los clientes. Algunos accedieron a hacerlo y de pronto me di cuenta de que había un servicio nuevo que yo podía ofrecer dentro de lo que ya veníamos ofreciendo. Y se dio el caso hace unos meses de un cliente que quería una página web, pero también y llevaba ya mucho tiempo con su tienda física y además quería registrar la marca en Europa porque empieza a hacer la externalización de la empresa. Entonces, eso fue un clarísimo brote verde. No sé si quieres comentar algo, Diana, al respecto, porque de la nada, de repente surgió esa idea que se basaba en la necesidad de un cliente de que quería registrar su marca y ahí encontramos una nueva conexión para ofrecer el servicio. Sí, vamos, yo quería comentar que curiosamente esa gestión que va un poquito de la mano con mi personalidad, como has dicho, porque soy muy ejecutora, pero ese rol de gestora externa o freelance PM, yo también me topé con él por casualidad, porque empecé a hacerlo a raíz de la maternidad, que mucha gente pensaría que es un momento más débil en un negocio, y en cierta manera lo es, tienes menos tiempo, estás más limitado, pero a mí me sirvió para darme cuenta de que hay momentos, bien sea pues por cómo evoluciona tu negocio, pues porque te piden cosas nuevas o porque simplemente por cuestiones de la vida necesitas ayuda, hay momentos en los que otros negocios van a necesitar ese gestor para ciertas tareas que se les escapan y no pueden asumir, pero sí que podrían crecer gracias a ellos, ¿no? Entonces, eso también es un claro ejemplo de brote verde o de un servicio que no se te ocurría. Y de hecho, em, es incluso mejor porque a mí personalmente es de lo que más me gusta y llegué a ello por casualidad. No sé si tú tienes algún ejemplo, Marian. Pues sí, la verdad que a mí se me han presentado muchas oportunidades como estas de clientes que te piden tareas adicionales, como puede ser, ¿quieres coordinar tú las queries, ¿no? ¿Quieres gestionar tú las consultas? O de compañeras, ¿no? Que te dicen, Marian, ¿tú te ves para hacer esta especialidad?
Y de ahí han salido muchos servicios que no tenía previstos y que me han gustado mucho después de hacerlo. Porque como tú dices, te dan una visión más a lo grande del proyecto, de dónde acaba tu parte y después hay otro equipo colaborando y lo veo a mí me ha aportado mucho eso. Mm. Y Aquí, mira, por aquí nos dice perdón. Sonia, perdón, Sí, iba a decir que nos dice Sonia que un cliente le contactó para traducir un libro sobre una especialidad, así que enhorabuena, Sonia. Cuéntanos qué especialidad es, no será escalada, ¿no? Pero sí, No, efectivamente. pero bueno, es Fórmula 1, así que Toma ya, qué toma bueno. ya. divertido. Mira, nadie pensó nunca en publicitar sus servicios como traducción de Fórmula 1 y ahí lo tienes, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, desde luego, desde luego. Enhorabuena. Gracias. Qué buena, Sonia. Pues sí que es verdad, yo aquí sí que me gustaría hilarlo un segundo con la parte de mentalidad, porque cómo nos enfrentamos cuando, o sea, cómo nos lo tomamos, ¿no? Porque yo creo que aquí hay como un debate abierto de dos tipos de persona. El hacedor que dice sí a todo y yo busco la solución y me esfuerzo y tal, o la persona que es como más bucle, ¿no? Más recta, que le dan miedo los desafíos. Y la parte de mentalidad empresarial va muy ligada a cómo responder ante un brote verde, ¿no? Cómo enfrentarnos a ellos. ¿Somos capaces de sacarlo adelante? Busco y me respaldo en compañeros de profesión, pero lo intento, aunque me lleve más horas, pero es una nueva oportunidad para luego ir puliendo con el tiempo. ¿O prefiero decir no por miedo a no sacarlo adelante, ¿no? Esto sería como un pequeño melón que, que podemos compartir y si alguien quiere contarnos o bien activar el micro es igual más sencillo. Pero sí, yo creo que ese apartado también es importante valorarlo porque, vale, una vez encontramos el brote verde, estupendo. O es el cliente el que nos escribe, como el caso de Sonia, genial, ¿no? Porque ya lo tenemos ahí. Pero y luego ese miedo al que nos enfrentamos, ¿cómo lo llevamos, ¿no, chicas? Y Es ese muy jorobado. Precisamente, o sea, si tenéis ejemplos, por favor, compartidlos, pero evidentemente cuando te llega un nuevo servicio, mucha casualidad sería que, que dijeras, ah, sí, pero esto se me da súper bien, estoy súper especializada y he hecho un montón. No, porque si no ya lo estarías ofreciendo, ¿no? Entonces, cuando nos ofrecieron, de hecho, ese ejemplo del registro de marca, claro, no fue fácil, obviamente hubo que hacer, como dice Maite, ese proceso, hubo que investigar cómo hacerlo, y no fue fácil, pero la verdad es que a mí creo que enlazando con la parte de mentalidad, es un reto que a mí personalmente me gusta asumir. Pues sí, vamos, si te parece, Marían, comentamos casos. Sí, sí, pues aquí os hemos traído unos casos para ver si os identificáis, porque a veces es difícil verlo, estos brotes verdes y qué formas tienen. Pues un caso puede ser de una traductora técnica que hasta ahora hacía manuales, traducía manuales, y le van pidiendo que esos productos sobre los que hacía los manuales necesitan ayuda con campañas de marketing. Y ahí vamos viendo esa transformación. Puede que todavía no se haya formado en transcreación o en traducción más persuasiva o creativa, pero puede ser una oportunidad de explorar, ¿no? De ver otras opciones. El caso 2 puede ser un traductor jurídico que se ofreció él mismo a prestarle un servicio más completo, un servicio nuevo a un cliente. Este cliente se estaba expandiendo y veía pues que no controlaba, que por la barrera lingüística no iba a poder hacerlo como quería. Y ahí vio la oportunidad del traductor y se ofreció para ayudarle con el mercado meta a, pues eso, toda la documentación adicional, las normativas y todo lo que había que adaptar que en un principio no se había valorado. Y otro caso, pues una correctora literaria que vio la oportunidad de especializarse en un nicho, que es el de los autores que se autopublican. En lugar de pues, lo que nos pasa, ¿no?, a veces a los traductores de otras especialidades, ¿no? Que no queremos intermediarios y en el caso de los traductores editoriales, son las editoriales, ¿no? Las grandes casas editoriales, y vio la oportunidad porque estrechaba lazos, era la comunicación muy buena, veía muchas ventajas a poderle
prestar el servicio a esas autoras y autores que se autopublican. ¿Qué pasa? Pues que en estos brotes, como estábamos diciendo, hay mucho tema de mentalidad, porque da miedo hacer algo que no hemos hecho antes, supone un desafío, pero esas oportunidades, si las miramos bien, están ahí y hay muchas más de las que nos planteamos, ¿no? Y lo importante es abrir los ojos, aprender a detectarlas y aprovecharlas, porque de nada sirve decir, ay, pues ahí abrí una oportunidad, pero no me atrevo, ¿no? Valorar que tener un emprendimiento, tener un negocio, implica esa parte, ¿no? De autoliderazgo y de seguir creciendo y expandirnos, ¿no? Sí, de hecho, mira, nos están dejando unos ejemplos muy guays por aquí por el chat. Aida comentaba que más que brote verde semilla, pero que precisamente hablando con una compañera le ofreció la opción de externalizar tareas para su empresa. Que por cierto, Aida, no sé si nos conocemos en persona, pero viniendo del mismo sector y viviendo en Londres, que yo estuve allí 10 años, a lo mejor nos hemos cruzado, no lo sé. Em, Inés que comentaba que tuvo que hacer de jefa de proyecto para un cliente directo. Pilar que editó un vídeo y está genial. A ver, y hay que decir que puede salir mal, pero no pasa nada. Los errores se pueden cometer y lo importante es, en el caso de cometerlos, pues reaccionar, o mejor dicho, actuar como un profesional y ya está, pero tampoco hay que tener ese miedo a decir, joder, y si lo hago mal. Bueno, lo hemos intentado, ¿no? Nos hemos quedado con la espinita. Y siempre está la opción que yo recomiendo un montón de tener revisoras más veteranas que nosotras, revisores, ¿no? Y que nos ayuden y nos guíen. Pues mira, ya tengo la hecha la traducción, pero es una inversión que al final haces para que el servicio esté óptimo para el cliente y te atreves a hacer cosas diferentes, ¿no? Que de otra forma a lo mejor pues no las harías. Y por aquí comenta Aida. Sí, que a lo mejor nos hemos cruzado. Pues no lo sé, no lo sé. Como no, como no, si quieres encender la cámara, salimos de dudas. Bueno, mientras tanto seguimos, mientras Aida se lo piensa. Vale, continuamos entonces. Pues sí, nuestra visión es darle espacio a estos brotes verdes, porque el error común que se suele cometer es que en nuestra agenda no hay tiempo para generar estas nuevas oportunidades, y es que está todo muy relacionado. Si solo tenemos tareas facturables y compromisos con clientes y nos enfocamos solo en las entregas, no estamos llevando un negocio. Y para eso pues es necesario valorar cuánto tiempo tiene sentido para mí dedicar a captar nuevos clientes, cuánto tiempo para mí tiene sentido dedicarme a revisar de forma regular y periódica qué sectores afines a lo que yo suelo hacer están creciendo, y con toda esa información que decíamos de cómo está el sector de los servicios lingüísticos ahora, cómo está el sector del ámbito sobre el que traduzco, pues vamos ajustando nuestra estrategia, tanto la de LinkedIn, que es lo que vamos a abordar más hoy, como las estrategias de elección de a qué feria quiero ir o cualquier otra. Y de esa forma nos vamos acercando y alineando con los clientes en donde vemos que hay más oportunidades de expansión, más crecimiento. No sé si alguna o alguno de vosotros se ha beneficiado, ¿no? De haber reservado este tiempo, que parece que es perdido, al principio cuesta mucho, pero de repente te das cuenta de una buena idea, ¿no? O cómo optimizar algo que estabas haciendo, que te estabas dirigiendo pues al mismo cliente de siempre, y ves pues que con este otro cliente puedes tener más oportunidades. Entonces eso, en conclusión, que las oportunidades y esas semillas que decían por ahí, pues están ahí, pero hay que saber detectarlas y sacarles partido. Sí, yo lo que te iba a decir, Mariana, es que muchos de nosotros, muchos traductores, empiezan un poco en este mundillo, entre comillas, y no me lo toméis a mal de rebote, ¿no? Pues yo qué sé, porque resulta que hiciste prácticas para una empresa y después te mandan las traducciones, o empezaste con una agencia y ya empezaste a rodar, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta, especialmente los que son un poquito más veteranos, que ese proceso de captación nunca estuvo ahí. Fue un poco rebote, un producto de los años de bonanza del sector, que ahora ya no estamos en ellos, y toda esa práctica de marketing y de captación era inexistente o insuficiente, ¿no? Y yo creo que los que
hemos llegado un poco después o le hemos dado una vuelta a nuestro negocio y nos hemos puesto de lleno a buscar clientes, es imprescindible el haber seguido esta estrategia, el haber seguido la estrategia de, vale, pero es que yo tengo que buscar los clientes, tengo que hacer todo este proceso, no van a venir solos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el consuelo de los tiempos que nos toca vivir ahora, ¿no? Que si te preparas realmente es algo que está ahí y que se puede, en lugar de, bueno, pues haber empezado con la comodidad a lo mejor de hace 10 años, pero que ahora tiene las consecuencias. Y justo lo que dice, lo que vemos en las sesiones de consultoría, es que mucha gente, muchos traductores que todavía no lo habían hecho, pues ahora les apasiona, ¿no? Cuando empiezan a ver todo lo que se puede hacer y que lo pueden adaptar a su medida y que funciona, pues sienten que está la sartén que tienen la sartén por el mango, ¿no? Y que pueden hacer muchas acciones que les apetezcan la dirección que quieran. Y eso creo que empodera mucho, que da Sí, yo creo que mucha sí, te esperanza, da sí. como mucha seguridad para enfrentar el negocio, ¿no? Porque hay una parte muy controlada. Entonces, es que es un poco lo que nos dicen las clientas, pero en el momento en el que tú te pones unos plazos o un periodo de tiempo a la semana, aunque no sea mucho porque no dispones de él, pero haces el esfuerzo, ¿no? Eres proactiva en la búsqueda, en la prospección de empresas que puedan necesitar de tu servicio, tienes la paleta de servicios bien empaquetada, no esperas a que lleguen del universo recomendaciones, sino que eres más proactiva. Se nota una seguridad en el proyecto tremenda y es un poco lo que desde Dual también proyectamos, ¿no? Esa proactividad a la hora de decir, no intentes depender no dependas solo de una agencia, aunque ahora te vaya bien, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Para quien tiene un negocio. Y un poco al hilo de esto está la función de pensar como negocio, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con traductores y compañeros de profesión o incluso intérpretes que están como en esa tesitura de, pero si yo soy un simple autónomo, a mí me llaman, voy, hago la interpretación y me voy a mi casa, me llaman una media de 2, 3 veces por semana o el tiempo que sea, ¿no? Estoy dentro de algunas instituciones y tampoco me esfuerzo yo en conseguir más. Eh, y ese es un error, es un error grande porque es lo que decimos, puede estar funcionando muy bien en 2025, pero a lo mejor en 2030 esa técnica ya no funciona y de ahí después vienen las frustraciones y las ganas de cambiar de profesión o de empleo, ¿no? Entonces, eres un negocio, tienes que pensar como tal y todos los que estamos aquí de una manera u otra debemos reforzar esta parte de mentalidad de negocio y tú decides qué tarifas aplicar, cómo y cuándo trabajar y con qué clientes te sientes lo suficientemente a gusto como para trabajar. Y esto es muy fácil decirlo desde la no práctica. Porque a lo mejor a alguien le da miedo, sí, ¿cómo voy a definir yo qué tarifas? Yo me agarro a lo que me den, pero cuando tienes el control de tu marketing y la seguridad de que puedes llegar a más empresas, a ofrecer tus servicios y ya tienes cierta autonomía en la parte de negociación, te sientes muchísimo más seguro a la hora de proyectar tu servicio y de compartir. También eres responsable de planificar acciones, gastos e ingresos, captar clientes, responder solicitudes, encargarte de tu marketing, encargarte de tu fiscalidad, presentar el trimestre, que es el punto en el que nos encontramos ahora, porque precisamente es eso, ¿no? Hay que pensar como mini empresas, aunque seamos autónomos o tengamos una red de colaboradores, compañeros, que es algo que siempre recomendamos, que os apoyéis los unos en los otros, porque siempre se pueden encontrar sinergias y es muy difícil encontrar gente con la que trabajes cómodo y a gusto. O sea que si habéis encontrado compañeros efectivos, como el caso que nos comentaba antes Inés, ¿no? Que pueden compartir un proyecto en conjunto e incluso ofrecerlo a nuevas empresas, hacedlo, porque eso es una parte más de vuestro negocio. Y para muestra un botón, nosotras con Dual somos 4 integrantes, cada una tiene su responsabilidad, cada una tiene su trabajo, pero hay una intención de querer seguir en el proyecto, ¿no? Y hay una actitud muy proactiva a la hora de querer seguir avanzando y eso es súper importante. O sea que si tenéis compañeros muy afines con los que, aunque hagáis la misma especialidad, aunque hagáis los mismos idiomas,
es importante que podáis encontrar un brote verde o alguna sinergia para presentar un proyecto en conjunto. La clave, delegar, por supuesto. Si queremos ir solos, avanzaremos mucho más despacio que si vamos en grupo. Y eso mm, es así, ¿no? O sea, al final de aprender a delegar, saber repartir el trabajo, sentirte seguro de con quién estás trabajando para que eso funcione, que haya una comunicación eficiente entre todas las partes. Es clave, ¿no? Pero la parte de saber delegar barra liderar, digamos, es muy importante para que los proyectos funcionen. El valor de, bueno, sí, no sé si queréis alguna duda o cualquier cosa, podéis interrumpirnos por el audio, ¿eh? Desactiváis el micro y hablamos. El valor de tus servicios empieza por uno mismo. Al final, somos negocios unipersonales o rodeados de dos o tres personas. Al final, el valor que ofrecemos es un valor muy humano, es una comunicación muy próxima al cliente. Entonces, esa es vuestra diferenciación. O sea, agencias de marketing puede haber trillones, pero a lo mejor ya no te contratan, a mí no me contratan por ser una agencia de marketing, sino por el valor que doy yo o mi equipo a la hora de solucionar un problema con un cliente o a la hora de darle cualquier tipo de solución, ¿no? La marca personal va muy ligada a esto, que Marían suele hablar mucho también de la importancia de la marca personal y de ese valor que le damos como proyecto a la solución de nuestros clientes. Tus servicios son necesarios, o sea, aunque ahora el negocio y el sector esté removiéndose o reestructurándose, digamos, siempre va a haber necesidad de contratar a un profesional para que nos revise textos, nos cree manuales de marca, o manuales de producto, ficha técnica, o sea, siempre va a haber, ¿no? Entonces se trata más de empezar a definir o a pensar, o sea, en ese rato que tengamos de decir voy a pensar como negocio, qué tipo de servicio más puedo ofrecer, aunque nunca nadie lo haya hecho. Y el trabajo que hacéis y que hacemos es de mucha calidad, porque al final hay mucha implicación, hay horas de trabajo y de eso estoy segura, aunque no os conozca, porque si no, no estaríais en este taller online. O sea, si no ofrecéis un servicio de calidad, ahora mismo estaríais en otro lugar que no sea este. Entonces, eso ya define mucho al tipo de persona que entra y que quiere mejorar. ¿Cómo poder interiorizar el valor de nuestro servicio? Nosotras damos la técnica del portfolio, que es una herramienta de marketing que acompaña muy bien cuando queremos buscar clientes, ¿no? Dentro de la práctica del LinkedIn que hablaremos después, hay un componente súper importante que es, vale, cuando ya tengo el contacto y ya le voy a escribir o ya me ha solicitado precio, ¿qué le adjunto? Pues un dossier corporativo, un portfolio, un manual de la marca y los trabajos que desarrollas es muy importante. ¿En qué consiste? Pues es un documento de entre 5 y 10 páginas, depende un poco de los contenidos que tengas como traductor o intérprete, en el que se resume la actividad de tu proyecto, pero ya no solo a nivel profesional, sino con un componente altamente humano, que se vea que eres una persona de carne y hueso y que explicas cómo trabajas. Pues yo tengo una reunión con cliente, después envío una solicitud, después hacemos una reunión de seguimiento o una reunión inicial de valoración, un acompañamiento 360 o lo que se quiera ofrecer, ¿no? Para que se vea la persona que hay detrás. Y además soy Maite Fernández y me gusta hacer surf el fin de semana. Y entonces eso ayuda mucho a empatizar. Es como un proyecto, un documento en el que se resume todas las partes en las que resumes tu actividad, integrando un poquito, una pincelada de parte personal, pero bueno, no estar hablando todo el rato de nosotros. Pero sí hablar de toda esa paleta de servicios que ofrecemos, esas vías de contacto por las que pueden entrar a colaborar contigo. Se pueden reflejar testimonios de clientes con los que hayáis trabajado y que aporten reseñas y aporten un servicio de calidad. Se pueden integrar pruebas de traducción demostrables, o sea, quitando datos de confidencialidad, se pueden meter pruebas y trabajos realizados para que la gente pueda ver otros trabajos afines o similares que hayáis hecho.
En definitiva, un dossier corporativo es ese documento que aúna todas las partes importantes del proyecto y que cuando ven un presupuesto con un coste de un servicio de traducción, a mayores tengan un documento para ver más sobre esa persona. Desde Dual, y hablando del tema de los brotes verdes, y solo durante el mes de marzo hemos hecho una promo especial para diseño de dossier corporativo. Como sabéis, en la agencia de marketing tenemos equipo de diseño y junto con Diana y Marianne, que son especialistas en el sector y trabajan mucho la parte de copy, ayudamos y damos solución a toda la gente que necesite un dossier de marca que diga, quizá nunca lo había necesitado, pero bueno, por diferenciarme un poco ahora en el sector me puede interesar, quizá puede ser interesante para tenerlo a futuro, no tengo control sobre herramientas de marketing para poder diseñarlo yo a mi medida. Entonces, ofrecemos la posibilidad de hacerte tu dossier corporativo por 90 euros hasta el 31 de marzo. Pasada esa fecha, pasará a tener su coste PVP anual, que son 149 más IVA. Beneficios del dossier, que queda para vosotros para siempre, lo podéis adjuntar como herramienta de marketing y de comunicación y en definitiva es un soporte para todo aquel que o bien tenga web o no tenga página web, pueda meterlo en adjunto siempre que se establece un primer contacto. Y hablando de contactos, sin ir mucho más sin indagar mucho más en esta parte, revisamos, me decís, chicas, si hay algún comentario o algo que decir al respecto y empezamos con la parte de... Rebeca preguntaba respecto al dossier si recomendáis solo enviarlo por email cuando se da el presupuesto o si estaría bien tenerlo también subido en la web. Pues mira, tanto una cosa como la otra, por supuesto en el email no debe de faltar nunca. El dossier es esa herramienta que te complementa la información que estás dando. Se puede subir a la web como documento descargable, pero quizá la web sea una manera en la que en diversas pestañas aparece la información dosificada de lo que luego hay en el dossier. Son como materiales complementarios. Lo puedes subir como tal a la página, no está mal, pero donde más efectivo va a ser el dossier es en el contacto tú a tú, cuando ya o bien enviamos una solicitud o un contacto por email o incluso por WhatsApp. Imagínate, Rebeca, que vas a una feria, ¿no? Y ahí pues estableces contacto con 2 o 3 potenciales clientes que pueden estar interesados, pero que todavía el lead está frío, es decir, todavía no, o está templado, sabe sobre ti, puede que le interese, tiene algún proyecto que te podría solicitar, pero no es el momento, pues ahí se le envía el dossier por WhatsApp. ¿Por qué? Porque es la manera de templarlo, de decirle, mira, aquí tienes toda la información, esto es todo lo que hago, échale un ojo e incluso se le puede ofrecer pues algo adicional, ¿no? Alguna promoción o lo que tú consideres cuando tienes al cliente delante. Pero es importante eso, tener como la herramienta empaquetadita o bien para enviar por WhatsApp o por email para que la gente quiera pararse a leer. La web sí que a lo mejor se recomienda más. Imagínate que en el dossier hay una página de servicios, pues en la web que haya una pestaña que sea servicios y ahí aparezca el desglose, ¿no? O en testimonios o en vías de contacto. Maite, si me permites dar un ejemplo a Rebeca, mira, yo creo, Rebeca, que muchas veces tenemos que ver cómo lo hacen otros profesionales. No me refiero de nuestro sector, sino de sectores totalmente distintos para entenderlo un poco mejor, ¿no? Pues te voy a poner un ejemplo, no sé si tienes hijos, ¿no? Pero tú imagínate que te quieres hacer, que tienes hijos y que te quieres hacer una sesión de fotografía familiar. Porque supongo que a día de hoy todo el mundo sabe en su barrio dónde hay un fotógrafo donde hacerse las fotos para el pasaporte. Pero un fotógrafo de familia no es tan habitual. Entonces tú haces una búsqueda online o le preguntas a alguien que te pase un contacto o incluso en Instagram y encuentras pues 2, 3 fotógrafos o fotógrafas que hagan fotografía de familia, pues porque, bueno, pues eso, algo has encontrado y has tirado de ese hilo. Si tú los llamas o les escribas un mensaje, lo más probable es que pues tengáis una conversación y que te digan,
Sí, mira, pues sí, podemos hacer esto tal. Mira, te voy a enviar mi dossier para que veas un poquito más en profundidad de lo que hago. Y resulta que en ese dossier ves que, aparte de hacer sesiones de fotografía de familia, hacen sesiones de lactancia, de, pues eso, dándole el pecho a tu bebé. Hacen fotografía de parto. Hacen fotografía de cápsula de tiempo, que es, bueno, pues eso, que es rollo varias fotos durante un año para que veas cómo ha cambiado. Y eso lo tienes en ese dossier. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando a ti un cliente te encuentra o tú te presentas a un cliente, ¿no? Cuando hay esa interacción inicial, la idea es, de forma visual y rápida, explicarle todo lo que haces para poder, si no venderle una de varias, venderle más. Y por eso te digo que parece que, o a lo mejor piensas, no, bueno, pero qué más servicios van a querer? Pues que a lo mejor no saben que aparte de traducción, me lo estoy inventando porque no te conozco, que aparte de traducción médica ofreces revisión o subtitulación. Y resulta que les encaja en el proyecto que tienen o les encaja con otros proyectos. Entonces, bueno, la idea es esa, la idea es condensar de manera visual todo lo que tú puedes hacer y todo lo que puedes ayudar para impactar por segunda vez. Vale, chicas, pues muchísimas gracias. Si os parece bien, vamos a dejar de grabar la sesión.